Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al programa institucional Perlas Saludables del Hospital San Antonio de Betania en colaboración con la AUPA Televisión. Hoy, como todos los viernes, les traemos pues temas de interés, de salud y pues de mucha importancia para la comunidad, entonces espero que nos acompañen hoy. Bueno, hoy nos acompañan dos invitados muy interesantes, ya Juan nos había acompañado en otros programas. Además tenemos a Omar Tobón, que nos viene a acompañar de la Dirección Seccional de Antioquia como asesor, y vamos entonces a tener un conversatorio muy interesante con ellos. Les voy a pedir que se presenten. Listo, entonces empecemos con Omar, que es el bienvenido, el nuevo invitado hoy. Muchas gracias, Doc. Bueno, mi nombre es Omar Tobón, soy psicólogo, hago parte del equipo de salud mental de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Y desde hace ya algunos años hemos venido trabajando en la formulación, adopción e implementación de las políticas públicas de salud mental en los municipios del departamento, y pues en esta ocasión por acá en el municipio de Betania haciendo pues trabajos con el proceso del municipio. Omar, muchas gracias, bienvenido al programa. Juan, recuérdanos a la comunidad nuevamente quién eres tú. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Bustamante, soy psicólogo, estoy trabajando actualmente con el municipio de Betania en el hospital, apoyando todo lo que tiene que ver con los procesos sociales, con la parte de atención primaria en salud, el plan de intervenciones colectivas y unos procesos diferentes en el hospitalario. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a los invitados por acudir pues a este llamado. Hoy, como todos los viernes, pues un tema de gran interés, vamos a hablar de política pública en salud mental y de suicidio, pues para terminar como el ciclo que teníamos sobre suicidio. Omar, te voy a hacer entonces una pregunta y ojalá una respuesta pues muy concisa para la comunidad. ¿Qué es una política pública? Bueno, es una pregunta, digamos, un poquito amplia, pero que la podemos resumir de una manera muy sencilla. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado que en los municipios se realizan actividades diferentes para atender situaciones puntuales, pero cuando hay un cambio de administración, cuando hay un nuevo alcalde, muchos de esos programas y actividades que se venían realizando cambian o dejan de funcionar o no se les hace ya, digamos, seguimiento. Una política pública, digamos, es un documento que se formula para atender una situación puntual en el municipio y evita específicamente este tipo de situaciones. Cuando tenemos una política pública de salud mental en un municipio, lo que estamos haciendo es diciéndole a los gobernantes que finalmente están cada 4 años cambiando, usted debe seguir trabajando sí o sí en esta situación puntual. Entonces, si te entendí bien, entonces es una normativa o documento que se genera desde el gobierno central muchas veces, o sea, el gobierno, por ejemplo, nacional, con unas recomendaciones y unas indicaciones que se deben cumplir en todos los municipios a nivel nacional, buscando impactar una situación, ¿cierto? Y que no debe cambiar, así cambien de alcaldes, gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Si te entendí bien, ¿cierto? Claro que sí, no, entendiste perfectamente. Eso es las políticas, en este caso la política pública de salud mental, se genera desde el Ministerio de Salud y se baja a los departamentos y a los municipios para que se adapte. Entonces son lineamientos de nivel nacional que se deben cumplir desde lo territorial. Y efectivamente es un documento que es aprobado por el Honorable Consejo Municipal
de cada uno de los municipios y queda como acuerdo municipal, o sea, como una ley entre comillas. Las leyes solo las formula el gobierno, sino en los municipios llama acuerdo municipal, es decir, que trasciende las administraciones. Muy bien. Omar, bueno, entonces ya que nos quedó un poquito claro ese asunto de las políticas, en tu caso, pues que nos vienes a acompañar con la asesoría respecto a la política pública de salud mental, bueno, ampliemos un poquitico eso. Primero, ¿qué es salud mental? Un poquitico. ¿Y de qué se trata entonces o qué es lo que plantea la política para el municipio? Claro que sí. Desafortunadamente, en la actualidad, el concepto de lo que es salud mental todavía es un poco mal interpretado, mal entendido. La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida y puede de alguna manera ser productivo ante su comunidad. A veces nosotros en el árbol popular podemos escuchar que la salud mental es no estar loco, y es un concepto erróneo. La salud mental va más allá de lo que nosotros a veces pensamos, y todos en algún momento podemos tener nuestra salud mental afectada como tal. Una manera muy sencilla de resumirlo es decirle a la gente, vea, así como nosotros nos enfermamos del cuerpo, también nos podemos enfermar de la mente. Así como en algún momento podemos tener una dolencia física, en algún momento de nuestras vidas podemos tener una situación que nos esté rebasando y que no sepamos darle manejo desde lo particular. Juan, entonces podríamos decir que salud mental es estar bien con nosotros mismos y con los demás desde la parte emocional, de conducta, de desarrollo personal. Claro, sí, es una forma, es un estado de completo bienestar, como lo nombra la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? No solamente es lo físico, es también lo mental, es la interacción que yo tengo con el entorno, es la interacción que yo tengo en todos los ámbitos de la vida. Entonces ahí es donde yo empiezo a volverme una persona saludable o no. Entonces, justamente diría yo. Y ser funcional pues en la sociedad, ¿no? O sea que ese como lo decía Omar, es ese estado de bienestar que nos permite ser funcionales para la sociedad de alguna manera, ¿cierto? Omar, entonces cuéntanos, ¿qué plantea la política para el municipio? O mejor dicho, para ir un poquito más atrás, la razón de por qué tenemos una política pública de salud mental es ¿cuál fue la necesidad? Perfecto. Actualmente tenemos dentro de nuestros municipios y en nuestro departamento una serie de problemáticas asociadas a la salud mental, las cuales son necesarias atenderlas. Dentro de esas problemáticas hemos identificado algunas como la violencia intrafamiliar, sexual y de género. Hemos identificado también el consumo de sustancias psicoactivas, algunas problemáticas que están asociadas al conflicto armado o a las personas que estuvieron involucradas en el conflicto armado. Recordemos que nuestro país fue un país que estuvo durante más de 60 años en un conflicto armado y todavía hoy en día tenemos secuelas de ese conflicto, y hay población que vivió de lleno digamos situaciones traumáticas y muy difíciles. También dentro de los estudios que hemos hecho en diferentes diagnósticos en los municipios, encontramos también los trastornos mentales como la conducta suicida, de la cual ustedes van a ampliar el día de hoy. Tenemos también las depresiones, la ansiedad, este tipo de problemáticas que a veces son interrelacionadas unas con otras, y que hacen parte, digamos, de lo que debemos atender desde una política pública de salud mental. Entonces, ¿qué pretende la política? ¿Hay recursos o qué se busca? ¿Cómo se va a intervenir eso a partir de una política pública? ¿O qué directivas le dan la política al municipio de obligatorio cumplimiento, por ejemplo? Perfecto. En el momento, en el municipio de Betania,
tenemos una política pública de salud mental que está adoptada desde el año 2015. Haciendo una revisión de esta política con la Secretaría de Salud del municipio, hemos evidenciado que la política está desactualizada. De hecho, las metas que propone en el momento ya se nos quedan corticas para las necesidades actuales. En este momento hemos propuesto entonces comenzar a hacer una actualización de dicha política para ojalá el próximo año poder construir un plan de acción que permita desde esa política pública atender todas las problemáticas que mencionamos en el municipio. En el tema de recursos, es una pregunta que nos hacen constantemente, y es básicamente la política pública lo que busca también, fuera de recursos que son muy importantes, es también visibilizar la salud mental en los municipios. O sea, la salud mental tenemos que empezar a mirarla como algo muy importante, no como un tema de atención de segundo plano, como que no es tan importante como otras cosas. Tenemos que posicionarla. A partir de que la empecemos a posicionar, yo estoy seguro que los consejos municipales van a estar interesados en proyectarle unos mayores recursos económicos a la política. Y, ¿por qué no? Ahora terminado este plan decenal, donde debemos cumplir la meta de tener los 125 municipios con política pública, desde la gobernación de Antioquia se puedan tomar determinaciones frente al tema de recursos para esta política. En el momento, pues sería yo irresponsable de decir que desde la gobernación hay un rubro destinado para esto, pero todo nos va llegando a partir que vayamos dando cumplimiento a las metas. Sin embargo, Omar, tú me dices algo muy importante, y es que la política pública de salud mental incluye también una parte, pues, que busca el diagnóstico de la situación. Entonces yo pienso que igual eso es un avance muy importante, porque vamos a poder hacer, pues, como el diagnóstico de la situación en salud mental de cada municipio a nivel de Antioquia, y pues como tú mismo lo dices, a largo plazo pues eso va a permitir generar unos recursos y unas acciones, pues, específicas. Entonces, muchísimas gracias por todos esos daticos, y pues espero, pues, que la comunidad haya escuchado atentamente eso, porque es muy importante, no solo la política de salud mental, sino todas las otras políticas, pues, que vienen desde la gobernación, y que en realidad deben impregnar todos esos planes de gobierno que van a empezar ahorita a funcionar en los diferentes municipios, dependiendo, pues, del candidato que termine asumiendo las alcaldías. Omar, entonces, para terminar de pronto hablar un poquitico de esa política pública, y ya para que pasemos después del corte comercial al otro tema. Esta política pública es de obligatorio cumplimiento para los municipios, ¿cierto? Ha habido, por ejemplo, acercamientos desde los partidos políticos, desde los candidatos, a intervenir estas políticas, o simplemente lo manejan las administraciones municipales. Ok, bueno, en el momento nosotros estamos, digamos, parados en el municipio desde la parte de la asistencia técnica, la asesoría. Nosotros no somos ente auditor, por lo tanto lo que estamos haciendo es un acompañamiento a un proceso que, como bien lo ha dicho, el municipio debe cumplir, ya que está estipulado en el Plan Decenal de Salud Pública, en la dimensión 3 de convivencia social, esa meta como tal. Ahora, el deber ser de las políticas públicas, lo mencionaste, es que los diferentes candidatos puedan recoger todas las políticas que tienen los municipios, y a partir de ellas diseñar sus planes de desarrollo para su gobierno. En el momento, lo que estamos haciendo con el municipio es haciendo la revisión del estado actual de la política pública, pero vale que si algún candidato está interesado en trabajar el tema de la salud mental y considera que debe conocer un poco más en profundidad lo que estamos trabajando en el municipio, con mucho gusto lo podemos orientar. Muchísimas gracias, Omar, por esa información, y a toda la comunidad, pues muchísimas gracias por estar atentos hasta el momento con nuestro programa. Vamos entonces a hacer un corte de comerciales, y cuando regresemos vamos a hablar un poquitico ya de qué tiene que ver la política pública de salud mental, como lo bien lo decía Omar, con la conducta suicida.
y el consumo de sustancias psicoactivas. Nos vemos en un rato. Bienvenidos de nuevo al programa Perlas Saludables del Hospital San Antonio. Vamos a continuar como veníamos hablando del tema de política pública de salud mental, y dentro de esta temática vamos a intervenir conducta suicida y consumo de sustancias psicoactivas. Juan, de nuevo pues bienvenido al programa, muchas gracias. Háblanos, recordemos un poquitico para la comunidad qué es conducta suicida. Bueno, una conducta suicida la podríamos definir fácilmente como esa acción que está destinada a hacerse daño, a terminar con la vida, donde encontramos lo que hablábamos en otros programas, era lo de el intento, la intención suicida, el pensamiento suicida, ¿cierto? Como la estructuración que voy teniendo allí, y las ideas de muerte, como unos puntos importantes para ir diferenciando desde allí. Pero entonces la conducta como tal es esa acción que yo tengo con el objetivo de acabar con mi vida. O sea, puede terminar en la muerte o puede que no, ¿cierto? Claro, sí, porque simplemente como conducta, simplemente eso es la intención, es el hecho que yo hago para agredirme. Ya que llegue al suicidio, pues sería suicidio, si no, se queda en la misma conducta suicida. Juan, recordemos un poquito a la comunidad, ¿cuáles son las poblaciones más afectadas por esa problemática? Bueno, es como hablábamos también, nos afecta a todos, ¿cierto? No hay como un grupo discriminado donde sí o sí vaya a suceder la conducta suicida, pasa desde el adulto mayor hasta los niños, se han dado casos, pero digamos el foco o la parte más susceptible son los jóvenes y adolescentes, es donde más se encuentran con este tipo de conductas suicidas, que van a estar determinados por varias situaciones emocionales y sociales que van a ayudar a que esa conducta empiece como a aparecer justamente en ellos. Bueno, Juan, te pregunto a ti entonces, respecto ya a la política pública y lo que nos hablabas ahorita de que tiene pues como la intención de impactar unas condiciones que se han priorizado por lo que han sido tan repetitivas, o se ha visto pues un aumento a nivel nacional, la conducta suicida es una de ellas, ¿no? Claro que sí, la conducta suicida es una de las problemáticas que debe ser considerada dentro de la política pública. Mencionamos ahorita el tema de los trastornos, digamos que dentro de estos trastornos como la depresión, la ansiedad, pues también tenemos incluido el de la conducta suicida. Específicamente en este aspecto, digamos que la política pública lo que buscaría sería proyectar y organizar las rutas de atención que se tienen en los municipios, teniendo en cuenta que desde los municipios los recursos que se tienen son muy limitados para atender este tipo de problemáticas, por lo tanto hay que hacer mucho énfasis en la parte de promoción y prevención. Entonces, organizar rutas de atención, capacitar al personal del sector salud frente a la conducta suicida, destinar recursos dentro de las actividades que se tienen en salud mental para orientar a la comunidad, para dar a conocer lo que es la conducta suicida, lo que es el suicidio, y específicamente para educar en lo que es salud mental, porque yo creo que hasta que nuestra comunidad no tenga introyectado que así como lo decía ahorita, que así como uno se puede enfermar del cuerpo, también se puede enfermar de la mente, es muy difícil que la gente acuda a los servicios de salud en algún evento de conducta suicida como tal. Efectivamente, Omar, y muchas gracias pues, por ese comentario. Sí, hemos venido trabajando, y ahora que me dices pues como de esas metas y lo que se propone desde la política, pues yo creo que hemos avanzado entonces, porque lo hemos ido haciendo, yo creo que sea de manera empírica, pero lo hemos ido haciendo. Juan nos podría de pronto contar un poquitico que hemos ido avanzando respecto precisamente a lo que nos contaba Omar, de todas estas actividades educativas, todas estas intervenciones colectivas que buscan precisamente lo que tú nos decías. Bueno, sí, se han hecho diversas actividades
lo que tiene que ver con el plan de intervenciones colectivas, lo que tiene que ver con atención primaria en salud. Todas esas acciones van encaminadas justamente a la prevención del suicidio, lo que hablábamos también y lo que nos decía Omar también, que era un componente multifactorial, o sea, son un montón de situaciones que van a llevar a que suceda la situación como tal, que en este caso sería el intento suicida o la conducta suicida. Entonces hemos empezado a trabajar con los colegios, con diferentes grupos poblacionales, en todo lo que tiene que ver con herramientas como habilidades para la vida, manejo de las emociones que está allí, empatía, comunicación afectiva y asertiva, pues que es como por hablar un poco como de esa estrategia. Se han trabajado formas de reconocimiento y manejo de las violencias y varias actividades pues que van justamente a la mitigación, a la prevención y al reconocimiento, porque también hay un punto específico y es cómo reconocer algunos factores de riesgo frente a la conducta suicida, cómo hablar de ella, qué hacer, cómo empezar a desmitificar y bajar el tabú que se tiene frente al intento suicida o la intención suicida y empezar a nombrarlo como una estrategia también de empezar a manejar, disminuir y controlar un poco como las situaciones que se empiezan a ver también desde el hogar. Juan, y de pronto cuéntame, ¿cómo lo ha tomado la comunidad? ¿Les ha gustado? ¿Esa temática les ha llamado la atención? ¿Has notado que ha tenido buena acogida? La temática ha tenido buena acogida, aunque no deja de ser un tema tabú, ¿cierto? Pensar que a veces es como una situación innombrable, hablar del intento suicida o del suicidio es una situación que como seres humanos nos toca, ¿cierto? Porque hay un tema importante y es el tema de la muerte. Entonces, ha sido muy bien aceptado, pero aún así genera, digamos que, no una resistencia, no un freno, sino genera como cierta, no sé, expectativa, cierta sensación extraña, el hecho de que se esté tocando justamente el tema del suicidio, por qué se da el suicidio y cómo se da el suicidio. No, y está también pues la etiqueta que por muchos años se le han puesto a las enfermedades mentales, entonces muchas veces, y lo hablaba ahorita lo hablaba Omar, que a una persona le digan que tiene una enfermedad mental suele ser una etiqueta muy muy desagradable. Entonces esa es una de las cosas que tenemos que romper comunidad de Taneña, y es que tener una enfermedad mental no es equivalente a ser alguien diferente, sino que es como cualquier enfermedad. Yo puedo decir que tengo gripa y eso no me va a implicar a mí que me rechace la comunidad porque sí, ¿cierto? Puedo tener depresión y eso tampoco tiene por qué implicar que los demás me rechacen, ¿cierto? Esa es una de las metas, yo creo que más difíciles, es como romper ese paradigma social que hay ante las enfermedades mentales, ese tabú, sí, ese tabú de que vamos a etiquetar a los enfermos mentales como personas de otra calaña, digamos. Entonces esa es una misión muy difícil y un trabajo muy duro, y los felicito a ustedes pues, que trabajan esa parte de la salud mental y de la concientización de las personas. Juan, entonces, como ya hemos hablado de ese tema del suicidio, de pronto ya muchos de los televidentes lo han escuchado, como para no alargarnos mucho en esto, yo creo que para que abordemos de pronto otro que también es de interés, 4 o 5 puntualizaciones respecto a la prevención y de pronto cómo detectar la conducta suicida en casa, que nunca está de más recordarle a la comunidad eso. Bueno, primero es tener una red de apoyo, es decir, conocer a los individuos que están en la casa, tomarse el tiempo para conocerlos, hablar con ellos, pues saber cómo son. Eso es una buena forma. Segundo, ver qué cambios están presentando. Eso es una muy buena forma de empezar a identificar que puede haber no solamente una conducta suicida, sino que algo puede estar sucediendo. Entonces, está comiendo menos de lo normal, siento que está muy extraño, siento que se está empezando a despedir, ¿cierto? El hecho de que empiece a nombrar de forma reiterada la idea suicida, yo me quiero morir, es que yo voy a coger esto y me voy a suicidar de tal forma, ¿cierto? Empezar como a mirar ese tema del suicidio, porque hablamos también de eso, es un mito que pensamos que cuando una persona nombra el suicidio no lo va a hacer, no hay que empezar a mirar qué está sucediendo allí. Y sobre todo ver como los cambios, más que todo es ese cambio emocional, ese cambio en el comportamiento, ese cambio en la actitud que puede estar presentando una persona. Lo decíamos la vez pasada rápidamente, si una persona es amante, por ejemplo, a una moto, mi hijo le gustan mucho las motos y de un momento a otro empezó y la vendió y empezó a regalar el dinero, eso es una conducta que tengo que empezar a pensar qué está sucediendo. El abuso y uso
de las sustancias psicoactivas también se vuelve una forma importante de empezar a ver qué conductas de autoagresividad están presentándose desde allí. Bueno, ahí tocaste un tema muy importante y quiero de pronto hacer dos preguntitas rápidas como para ya terminar el programa respecto a esa parte y que nos sirva como introducción para otro programa más adelante. El consumo de sustancias psicoactivas, pues es una problemática nacional que todos saben, ¿cierto? Está en las noticias, está en todas partes. La política pública de salud mental tiene contemplada intervenciones en consumo de sustancias. Claro que sí. En noviembre del 2018, el Gobierno Nacional expidió la Resolución 4886, que es la Política Nacional de Salud Mental. Esta Política Nacional de Salud Mental tiene 5 ejes que están a grosso modo diseñados o trazados para hacer atención en promoción, prevención, atención, mitigación y articulación sectorial. Y en febrero del presente año salió la Resolución 089, que es la Política Nacional para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas. Digamos que ambas políticas están articuladas. Los mismos ejes que tiene la Resolución 089 son los mismos ejes que tiene la Política Nacional de Salud Mental. Por lo tanto, en todas las actividades que se estén desarrollando en los municipios y que estén proyectadas por la Política Pública de Salud Mental, deben estar incluidos los temas pertinentes al consumo de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta que es una de las problemáticas que, como bien lo mencionabas, se ha ido incrementando más en los últimos años en el territorio nacional y acá en los municipios. Para nadie es un secreto, Colombia dejó de ser hace ya muchos años un país productor de droga y se convirtió en país productor y consumidor, y hoy en día hay una gama inmensa de sustancias psicoactivas a las que están expuestos, digamos, los jóvenes, y no solamente sustancias psicoactivas, sino también otros tipos de adicciones que nosotros los psicólogos llamamos no químicas, que tienen que ver con el consumo desmedido de tecnología, con el consumo desmedido de redes sociales, de celular, de juegos, de videojuegos, que también están afectando la conducta y las relaciones interpersonales y sociales. Bueno, pues yo creo que ese es un abrebocas que es muy bueno para un próximo programa. Yo pienso, Juan, ¿qué te parece si de pronto hacemos otro programita respecto precisamente a las adicciones? Hablamos de videojuegos, hablamos de uso de pantallas, hablamos de consumo de sustancias psicoactivas. No sé, puede ser también un programa muy chévere. Bueno, entonces, no siendo más por hoy, vamos terminando el programa Perlas Saludables del Hospital San Antonio de Betania. Los invito, queridos televidentes, a que nos acompañen en una próxima oportunidad. Ya saben que es los viernes 6 de la tarde. Y pues nada, muchas gracias a los panelistas por acompañarnos hoy. Invitados como siempre a Betania cuando quieran volver, y al programa pues por supuesto. Claro que ya, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.